Baruch Hashem, saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. La paz y la bendición sea sobre sus vidas y sobre la vida de nuestro Rav, maestro espiritual, el doctor Dan Ben Abraham. La paz y la bendición sea sobre él y sobre cada uno de nuestros líderes que forman parte de este proyecto de Kiruv extraordinario que estamos realizando y llevando a cabo. Que la paz y la bendición sea sobre ellos y sobre todo Israel. Hoy es un día muy especial porque estamos iniciando una vez más el ciclo de estudio de la Torá, y esto es algo que nos llena de muchísima alegría, de muchísima bendición, saber que por un año entero, a través de este programa de Kiruv, estuvimos estudiando cada semana la Parashá y la Haftará, semana tras semana, semana tras semana, de cada una de estas enseñanzas extraordinarias que nos trae la Sagrada Torá. Y ahora, con este nuevo ciclo que estamos iniciando, no solamente tenemos en nuestro corazón avanzar en estos audios para la bendición de cada uno de ustedes, sino que no solamente queremos comentar una sola aliyá, sino que este ciclo vamos a estar comentando dos aliyot, es decir, dos lecturas de la parashá. Durante el año pasado estuvimos analizando la primera aliyá, es decir, la primera lectura de la parashá, que se divide normalmente en 7 lecturas. Y estuvimos leyendo solamente la primera lectura de la parashá. Pero este año entonces vamos a leer, o vamos a comentar, mejor dicho, la segunda aliyá y la tercera aliyá, es decir, la segunda lectura y la tercera lectura. Esto va a permitir que podamos abarcar muchísimos aspectos más de la parashá, que de alguna manera estábamos un poco limitados al estar comentando solamente una aliyá. Y ahora con estas dos aliyot vamos a tratar de lograr tocar aspectos importantes de cada una de estas dos aliyot para que tú puedas tener un enriquecimiento extraordinario de lo que se ha venido estudiando. Y obviamente debes tener en tus archivos, en tus datos, lo visto en la primera aliyá, ¿ok? Debe estar archivado el comentario de Bereshit, de la primera aliyá en tus archivos, y puedes tomarlo y repasarlo y complementar estas enseñanzas con lo que vas a comenzar a estudiar, ¿ok? Cada semana. Así que en tu base de datos vas a tener la primera aliyá de cada parashá, y ahora vas a poder recibir comentarios acerca de la segunda y de la tercera aliyá cada semana, cada parashá. Y ese es el reto, ese es el desafío, y me tocó a mí iniciar este ciclo extraordinario con el comentario de la segunda aliyá de la parashá y de la tercera aliyá de esta parashá Bereshit, en el principio, en el comienzo que estamos iniciando en esta oportunidad. Así que, Baruch Hashem, queremos decirte que estamos muy contentos por esto, y este año 5781 que hemos iniciado hace poco, tenemos la convicción de que será un año extraordinario, un año de no solamente de información, va a ser un año de formación y, lo más importante, de conexión con las comunidades y el surgimiento de nuevas comunidades. Viene un proyecto extraordinario y quiero adelantarte un poquito. No puedo darte mucha información, pero seguramente esta semana estaremos anunciando algunas cosas extraordinarias que vas a poder experimentar este año, ¿ok? Quiero decirte rápidamente de que va a surgir una nueva página web,
¿ok? Va a surgir una nueva página web de nuestra alianza AMI. Y a través de esa página web tenemos como propósito que tú puedas conectarte con las comunidades que están cercanas a ti. Y en el caso de que no haya una comunidad cercana a ti, puedas conectarte con un liderazgo, bien sea local, con un liderazgo, bien sea nacional, o con un liderazgo, bien sea internacional, que te va a apoyar a poder levantar un grupo de estudio en tu localidad. Es decir, vas a tener el respaldo de nuestra alianza, el respaldo de nuestro jajam, el respaldo de nuestro liderazgo para que se pueda ir concretando grupos de estudios de Torah. Porque como lo ha venido diciendo nuestro Raf en las últimas enseñanzas, el deseo es que cada lugar de nuestra Latinoamérica y cada lugar donde haya un hispano pueda haber un centro de Torah para comenzar a mostrar la luz de la Torá en nuestra generación de una manera extraordinaria. Obviamente hay ciertos requisitos que se van a exigir para estos líderes emergentes que van a salir. Y si tú quieres formar parte de este liderazgo que va a levantarse y que va a formar grupos de estudio y comunidades en cada una de las cosas, te sugiero que estés pendiente del lanzamiento de esta página y que te puedas matricular e inscribir en los estudios que nuestro Jajam Dan Ben Abraham está haciendo a través de la plataforma rabdanbenabraham.com. Son estudios extraordinarios que te van a hacer ver las escrituras desde una perspectiva completamente diferente. Vas a poder acercarte de una manera académica a la Torá y vas a tener las herramientas necesarias para poder comprender el mensaje de la Torá y poder capacitarte para dar ese mensaje a otras personas. Y eso va a ser uno de los requisitos de las personas. ¿Por qué? Porque queremos líderes formados. Queremos líderes que tengan una perspectiva académica de la Torá. Queremos líderes que puedan ver las escrituras. Es decir, no queremos neófitos. Queremos personas que estén de alguna manera formadas en las escrituras, certificadas como personas que han estudiado la Torá de una manera académica y por lo tanto tienen la capacidad de enseñar e instruir a otros por la formación y la capacitación que tiene. Así que conéctate con la página rabdanbenabraham.com, comienza a hacer tus cursos de estudio para tu formación académica y además de eso, esté pendiente sobre el lanzamiento de la nueva página que va a tener nuestra alianza Nexarita AMI Internacional, donde vamos a poder conectarte con un liderazgo que te va a poder atender con la ayuda del cielo. Así que vienen cosas extraordinarias y de bendición para nuestras vidas y para este tiempo de redención extraordinario que nos ha tocado vivir. Bueno, como ustedes saben, la parashá que estamos iniciando en el libro de Bereshit tiene por nombre igual Parashá Bereshit. Es el mismo nombre del libro. Estamos iniciando el libro de Bereshit, que es conocido en el mundo occidental como Génesis, y la porción de la Torá que se lee tiene el mismo nombre del libro. Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, la Parashá Bereshit. Y esta parashá, esta porción de Bereshit, se encuentra desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Esa es toda la parashá. De Génesis 1:1, ok, Génesis 1:1 al capítulo 6, versículo 8. Pero la aliyot que vamos a estar comentando, o mejor dicho, las aliyot, porque son dos las que vamos a estar comentando,
Una se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 4. Ok, recuérdate lo que comenté hace un momento. La primera aliyah ya la tienes en tus archivos. Ok, se dio el año pasado en esta época. La tienes Génesis 1:1 al capítulo 2, versículo 3. Ya tú tienes eso archivado. Ok, pero ahora vamos a comenzar a comentar la porción que se encuentra a partir de Génesis capítulo 2 versículo 4 hasta el versículo 20. Génesis 2:4 al 2:20. Esa va a ser la primera aliyah que vamos a comentar, que es la segunda aliyah de Bereshit. Y la tercera aliyah, que es la segunda que vamos a comentar, se encuentra entonces a partir del verso 2:21, Génesis capítulo 2, versículo 21, hasta el capítulo 3. ¿Ok? Capítulo 3, versículo 21. Te repito entonces la cita, Génesis 2:21 al 3:21. Todo esto es lo que vamos a comentar con la ayuda del cielo en el día de hoy. ¿Qué encontramos en la primera aliyah que vamos a comentar hoy? Que es Génesis capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 20. ¿Qué encontramos en esta porción? Bueno, déjame decirte algo que es de suma importancia para tu vida, que es algo que tú tienes que comprender. Y es que en esta porción, básicamente, estamos teniendo una repetición del tema de la creación que se llevó a cabo en el capítulo 1. Es decir, en Génesis capítulo 1, Hashem nos habla de la creación, cómo se llevó a cabo la creación. Pero en el comienzo de esta aliyah, la Torá nos los repite, pero con ciertos cambios importantes que tú tienes que comprender. Y tu mente académica tiene que saber por qué ocurren estos cambios. ¿Por qué, en otras palabras, por qué la narrativa de Génesis capítulo 1 es distinta a la narrativa de Génesis capítulo 2? ¿Por qué hay una diferencia? Y tú te podrás estar preguntando, ¿cuál diferencia? ¿De qué me estás hablando? Bueno, déjame decirte, amigo, hay diferencias textuales importantes en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2. Y déjame decirte algo. Los de ustedes que han comenzado a estudiar con nuestro RAF en la página Rad Ben Abraham ya tienen parte de esas herramientas importantísimas para poder llevar a cabo este trabajo extraordinario, esta misión extraordinaria de poder interpretar y entender por qué estos cambios. Uno de esos principios, como ya los que han estudiado con el RAF conocen, se conoce como Torah editada. ¿Ok? La Torah editada, el principio de Torah editada. Y eso va a ser uno de los principios importantes que nos van a ayudar a comprender por qué la diferencia entre Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Voy a comenzar a mostrarte algunas diferencias textuales importantes que se encuentran en Génesis capítulo 1 con respecto a Génesis capítulo 2. Bueno, voy a leerte Génesis capítulo 2, verso 4. Dice, estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creados en el día que Adonai Elohim hizo los cielos y la tierra. Vamos a ver, aquí tenemos la primera diferencia. ¿Ok? Para ti quizás no será una diferencia muy significativa porque quizás todavía no estás en la capacidad de ver lo que está hablándonos la Torá, pero cuando acercamos a la Torá con una mente académica y prestamos atención a ciertos detalles importantes que nos está dando la Torá, inmediatamente nuestra mente
comienza a notar una diferencia, y la primera diferencia se encuentra en cuanto al nombre que se usa del creador. En Génesis capítulo 1, versículo 1 específicamente dice: en el principio creó Elohim, Bereshit bara Elohim, los cielos y la tierra. Nos dice que en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Pero aquí en esta aliyá nos dice: estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creados por Adonai Elohim. Aquí no solamente aparece el término Elohim, y es una de las diferencias textuales. Génesis 1:1 no aparece el término Adonai, solamente aparece el término Elohim. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 4, aparece Adonai Elohim. Adonai Elohim. Esta es la diferencia. Allá en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero aquí en Génesis capítulo 2 versículo 4 dice: fueron creados por Adonai Elohim. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, te voy a dar un pequeño detalle para que tú puedas tener ciertas herramientas importantes. Y no voy a entrar mucho al tema de Torah editada, que es algo que te va a complementar mucho el entendimiento de esto, pero es algo que tienes que estudiarlo de una manera académica, y para eso tenemos esta extraordinaria página de nuestro Jajam que nos va a formar de una manera extraordinaria en este aspecto del entendimiento académico de la Torah. Y te invito una vez más a que puedas estudiar con nuestro Raf Dan Ben Abraham en este programa de estudio de certificación de estudio judaico a través de la página rafdanbenabraham.com. Pero no voy a tocar el tema de Torah editada que te estuve mencionando hace un momento, sino que voy a ver desde otro principio de interpretación de las escrituras. Voy a basarme para interpretar esto. ¿Ok? Tú debes recordar que te hemos venido enseñando que desde el punto de vista de la Torah, Elohim es un título del Eterno que está relacionado con el atributo de justicia o autoridad. Cada vez que tú veas en las escrituras el término Elohim, que ha sido traducido como Dios, no lo entiendas como divinidad, como la mente occidental nos lleva a pensar. Obviamente, tú agarras una traducción en español y dice: en el principio creó Dios. Tu mente asocia el término Dios con divinidad, porque Dios en español está relacionado con divinidad. Pero en hebreo no es divinidad. En hebreo, Elohim no tiene que ver con divinidad, sino con justicia y autoridad. Por lo tanto, cuando la Torah te dice que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, Génesis 1:1, te está hablando de que el Creador quiso crear al mundo con justicia. Con justicia. Ese fue el atributo que el Eterno en un principio quiso que rigiera en la creación, la justicia. Y por eso es que utiliza el término Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si tú quieres profundizar más en esto, bueno, este es un curso de la certificación de estudio judaico Rab Dan Ben Abraham, pero si quieres leer algo sobre esto, te recomiendo la Torah con Rashi. Te recomiendo que puedas de alguna manera buscar el comentario de Rashi, del gran rabino Shlomo Ben Yitzhaki, conocido como Rashi,
sobre la interpretación de ese versículo Génesis 1:1, especialmente el término Elohim. Entonces, según esta perspectiva judía de ver las escrituras, cuando dice en el principio creó Dios, no está hablando de divinidad. Obviamente Hashem es divino, ¿ok? Hashem es divino, no estamos negando la divinidad de Hashem, simplemente que la Torá, al utilizar el término Elohim, nos está queriendo mostrar de que la creación fue hecha. En un principio, Hashem quiso establecer la creación en base al atributo de la justicia, es decir, que lo que rigiera la creación sea la justicia. La justicia. Pero enseña Rashi en su comentario que el mundo no podía soportar solamente una estricta justicia. Porque si no, si Hashem basara solamente en estricta justicia, ya hubiese destruido el mundo entero. Y por lo tanto, Hashem, aunque su deseo fue crear el mundo basado en la justicia, Hashem dijo, el mundo no va a soportar solo la justicia. Porque si no, si me fuera solamente por la estricta justicia, tendría que destruir el mundo. Y por lo tanto, Génesis capítulo 2, versículo 4, nos introduce un nombre que es el nombre sagrado, que lo pronunciamos Adonai, no porque esté escrito Adonai, sino que allí se encuentra el tetragramatón, es decir, las 4 letras sagradas del nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei, que hoy en día no sabemos a ciencia cierta cuál es la pronunciación del nombre sagrado. Por allí hay grupos y tú te lo vas a encontrar. Seguramente ya los conoces, que dicen no. Es más, cada vez salen más grupos diciendo que la verdadera pronunciación del nombre sagrado es tal o tal o tal o tal. Ya hay como 5 grupos distintos diciendo que la pronunciación del nombre sagrado se les reveló a ellos y que es de tal manera. Y no los voy a nombrar, los nombres que ellos aseguran. Déjame decirte, en hebreo no se escribían las vocales. Y no fue sino hasta la Edad Media, cuando los del texto masorético, los masoretas como se conocen, establecieron puntos vocálicos a la Torá. Eso quiere decir, fíjate, entiende esto, que es importante. Aproximadamente en el año 1000 de la era actual, después de Yeshua, en el año 1000 después de Yeshua, fue cuando se comenzó a colocarle puntos vocálicos. 1000 años después de Yeshua. Eso quiere decir que antes los textos de la Torah no tenían puntos vocálicos. Yeshua, cuando veía la Torah, la veía como se ve hoy en día en los Sefer Torah en la sinagoga, sin puntos vocálicos. Si tú sacas un Sefer Torah de un ejal, de un sitio donde se guardan las Torah en la sinagoga, y abres el rollo de la Torah delante de ti, tú vas a ver que no tiene vocales, como lo tiene quizás el Humash que tú compraste, que está en hebreo y en español, y en el hebreo tú vas a ver que tiene punticos y vocales, pero el rollo de la Torah en las sinagogas no tiene vocales. 1000 años después de Yeshua fue que los masoretas le colocaron vocales al texto de la Torah. 1000 años después de Yeshua. ¿Qué implicaciones quiere decir esto? Que
saber cuál era la pronunciación del nombre sagrado, algo que en los días de Yeshua estaba prohibido pronunciar el nombre sagrado. De hecho, déjame decirte algo que es de suma importancia. Cuando a Yeshua no encontraban la manera de cómo acusarlo, porque venían y se levantaban falsos testigos y decían esto y decían lo otro, y no encontraban la manera cómo acusar a Yeshua para llevarlo al madero, no encontraban. Y cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de aquellos días, ya estaba desesperado, vamos a tener que liberar a este hombre otra vez. El sumo sacerdote le dijo a Yeshua, dínoslo, ¿tú eres del Masías? Y Yeshua, todos nosotros conocemos la respuesta de Yeshua. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Pero el que Yeshua asumiera que él es el Mesías, no era objeto de pena de muerte. Cualquiera podía decir, yo soy Masías, y eso no era reo de muerte. ¿Qué fue lo que indignó al Cohen Gadol, al sumo sacerdote, que rasgó su vestimenta y acusó a Yeshua de blasfemo? Dijo, ¿no han visto la blasfemia que este hombre ha dicho? No fue que él dijera que él era el Mesías. Eso no era un pecado de muerte, ni era considerado blasfemia. Lo que sorprendió al Cohen Gadol fue que Yeshua en ese momento le dijo, y verás los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descender de los cielos. Y en ese momento pronunció el nombre sagrado de Hashem. Cuando Yeshua le dice al Cohen Gadol, cuando Yeshua le dice al Cohen Gadol que es el Mashiach, inmediatamente delante del Cohen Gadol, Yeshua pronunció el nombre sagrado. Y el Cohen Gadol, cuando escuchó la pronunciación del nombre sagrado, dijo blasfemia. Digo, perdón, me confundí de texto, no es el que verás descender, sino que le dijo, disculpa, lo verás sentado a la diestra de, y ahí pronuncia el nombre sagrado. Yeshua pronunció el nombre sagrado delante del Cohen Gadol, y eso fue lo que el Cohen Gadol hizo que rasgara sus vestimentas y declarara a Yeshua un blasfemo. ¿Por qué? Porque en sus días estaba prohibido pronunciar el nombre del Eterno. Solamente el sumo sacerdote podía pronunciarlo. Entonces, imagínate, 1000 años después de Yeshua, sin que el nombre se pronunciara en las comunidades judías, los masoretas, cuando escriben la Torá con puntos vocálicos que ellos inventaron, los puntos vocálicos, ciertos puntos para que se pudiera leer la Torá y pronunciar la Torá, porque ya se estaba olvidando la pronunciación de la Torá sin vocales. Para que eso no se olvidara, ellos crearon un sistema de vocales y se lo añadieron a la Torá, y de esa manera hoy en día tenemos la Torá con vocales en hebreo. Pero cuando ellos llegaron al nombre sagrado del Eterno, para que no se supiera la verdadera pronunciación del nombre sagrado, comenzaron a colocar distintos puntos en distintas partes. Bueno, aquí vamos a colocar estos puntos. En otro texto donde aparece el nombre sagrado, otros puntos. En otras partes, otros puntos, para lograr de esa manera que la persona que intentara leer el nombre sagrado no lo pudiera leer. Porque ellos querían proteger el nombre sagrado. Y hoy en día entonces quieren venir gente y dicen, no, yo sé la verdadera pronunciación del nombre sagrado. ¿Cómo lo vas a saber? ¿Cómo lo vas a saber? Si tú buscas un pergamino de hace 2000 años atrás, de hace 3000 años atrás, no vas a conseguir el nombre sagrado con vocales.
Y si tú te quieres basar en un texto masorético, déjame decirte, los masoretas escondieron la pronunciación del nombre sagrado. Escondieron completamente la pronunciación del nombre sagrado, los masoretas. Entonces, no vas a poder hacerlo. Y esto es importante. Por eso es que en la tradición judía, cuando nos encontramos con el nombre sagrado, decimos Adonai, mi Señor. Adonai. No pronunciamos el nombre sagrado. Por eso es que cuando tú ves en las bendiciones que hacemos, decimos Baruch atah Adonai. No pronunciamos el nombre sagrado, pronunciamos Adonai, que significa mi Señor. Pero bueno, el punto es que el nombre sagrado, las 4 letras del tetragramatón, las 4 letras del nombre sagrado de Hashem, representan el atributo de la misericordia de Hashem. La misericordia. Elohim representa la justicia y Adonai representa la misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Eterno? Dice Rashi en Génesis capítulo 2, versículo 4. Hashem, cuando vio que el mundo no se iba a sostener solamente con justicia, antecedió la misericordia. Y por eso es que Génesis 2:4 dice, en el día que Adonai Elohim hizo los cielos y la tierra. Es decir, antecedió la misericordia a la justicia. Y a través de la misericordia, primero que la justicia, el mundo iba a ser regido por estos 2 atributos. Esto es importantísimo que tú lo tengas en mente. Y eso es uno de los cambios. Uno de los cambios que vemos. Repito, el cambio es que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Elohim. Pero en Génesis 2:4 dice Adonai Elohim. Y ya te di la respuesta, pero es uno de los cambios. Ahora, el otro de los cambios dice, versículo 5 de Génesis 2:5 dice, ahora bien, todos los árboles del campo aún no estaban en la tierra. Dice, los árboles del campo aún no estaban en la tierra y todas las hierbas del campo aún no habían brotado. Pero un momento, ¿cómo que no había árboles en la tierra si Génesis 1 te dice que Dios había creado los árboles? Si tú lees Génesis capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que Dios creó los árboles y creó las hierbas y creó todo tipo de vegetación. Dice Génesis capítulo 1 versículo 11, dijo Dios que surja la tierra, vegetación, hierbas que den semillas, árboles frutales que generen fruto, cada uno según su especie, que contenga sus propias semillas en la tierra. Y así fue. Dios creó los árboles frutales. Pero ahora en Génesis 2:5 nos dice, no había árbol sobre la tierra. O sea, ¿había o no había? Dios creó los árboles y sus especies y sus cosas, o no había árboles en la tierra. Aquí hay otra diferencia textual importante. ¿Ok? El principio de Torah editada, estudia con Raddan Ben Abraham en la página raddanbenabraham.com. Pero basándonos en otro principio de interpretación de las escrituras, Rashi nos enseña que Hashem ciertamente en Génesis 1:1 creó los árboles, pero no dejó que crecieran. Los creó y los dejó al ras del piso. Es decir, eran pequeños árboles en miniatura, básicamente. Estaban los árboles, dice Rashi, estaban los árboles, pero allí al ras del piso. No dejó que crecieran. Y ahora Génesis 2:5 nos ilustra de cómo sería.
Ahora bien, los árboles del campo aún no estaban en la tierra y todas las hierbas del campo aún no habían brotado porque el Eterno no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre para que la labrara. Es decir, el Eterno creó en Génesis 1 los árboles y los dejó ahí al ras de la tierra esperando que el hombre fuera creado y que el hombre orara al Eterno por la lluvia y la lluvia viniera y los árboles crecieran. ¿Ok? Esa es otra de las diferencias textuales importantes que encontramos en el texto de la Escritura. Otra de las diferencias importantes textuales que encontramos en las Escrituras. De hecho, te voy a leer un comentario. Dice así: pues Hashem no había hecho llover sobre la tierra. Él no había enviado lluvia debido a que no había quien trabajara el suelo ni quien reconociera la utilidad de la lluvia. Pero cuando fue creado Adán, él reconoció la importancia de la lluvia para el mundo. Él oró y llovió, haciendo que brotaran los árboles y la vegetación. Tal como se menciona más arriba, la vida vegetal ya había sido creada y estaba esperando justo debajo de la superficie para que Adán orara. Ahí está lo que te venía comentando. Te estoy leyendo el comentario. Entonces, de esa manera, esas aparentes diferencias textuales se resuelven a través de un método de interpretación de nuestro pueblo judío. Pero hay otros métodos de interpretación. Estudia con Raf. ¿Ok? Pero esa es la segunda diferencia textual. Ahora, la tercera diferencia es, ¿qué fue creado primero? ¿Los animales o el hombre? Si te vas a Génesis capítulo 1, el Eterno creó los animales y de último creó al hombre. Génesis capítulo 1 te da ese orden. Los animales fueron creados y después que los animales fueron creados, se creó al hombre. Se creó al hombre. Génesis 1. Pero Génesis 2 nos da otra manera. Mira lo que dice Génesis capítulo 2. Dice, versículo 7, y el Eterno formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en sus fosas nasales el aliento de vida y el hombre se transformó en un ser vivo. ¿Ok? Ahí tenemos la creación del hombre en Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Ok? Génesis 2, 7. Pero si tú lees ahora Génesis capítulo 2, versículo 19, te va a decir que el Eterno formó a toda bestia del campo y cada ave del cielo y se la trajo al hombre. O sea, según Génesis 2:19, el hombre fue creado y después formó Dios a los animales y a las aves y se las trajo al hombre para que les colocara nombre. ¿Cuál es la verdad? Fue creado primero a los animales y después el hombre, como lo dice Génesis 1, o fue creado primero el hombre y después los animales, como lo dice Génesis capítulo 2. Diferencias textuales que requieren métodos de interpretación académica. No porque la Torá se contradiga, sino que tú necesitas los métodos de interpretación adecuados para poder comprender el texto de las escrituras. Y de ahí la importancia de estudiar las escrituras, no simplemente así como estamos acostumbrados. Bueno, yo sé, Dios me va a revelar, voy a leer. Claro, Dios puede revelarte, ¿ok? Dios puede revelarte, pero Dios también quiere que tú te formes, de que tú estudies, de que tú te desarrolles. No es que simplemente tú vas a decir, no, yo soy y Dios me va a revelar y listo. No, no, no. Dios te puede revelar, pero Dios quiere que tú también te formes, que tú te capacites, que tú estudies. Y cuando tú estudias, te capacitas, te formas, entonces Dios te revela en base al esfuerzo que tú hiciste. Y esto es de suma importancia que lo tengamos en mente. Bueno, hay muchas cosas más que pudiéramos hablar,
pero tengo que terminar este audio de esta aliyá, segunda aliyá, para grabar entonces el audio de la tercera aliyá. Muchas bendiciones a todos.